Buenas noches, este es el tutorial correspondiente al primer taller de matemáticas. Entonces, básicamente es un repaso de ciertos conceptos matemáticos que ustedes deben tener más o menos claros, ¿cierto? Es sobre sistemas numéricos, entonces tiene como objetivo que ustedes reconozcan el sistema numérico que usamos, que es el decimal, y que ustedes lo utilicen con las operaciones básicas para la resolución de problemas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y por otro lado, pues la guía completa tiene una parte de tecnología, pero esa la vamos a desarrollar en la siguiente clase. Las cuatro operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí están pues sus correspondientes símbolos. El más es el de suma, el menos es el de la resta, el por es el de la multiplicación y el de la división es este símbolo o un slash, ¿cierto? Cuando nosotros sumamos o encontramos problemas de suma, encontramos las siguientes palabras: suma, adición, más, juntar, incrementar, total. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, Juan tiene 5 peras más que Felipe, eso quiere decir que le debo sumar 5 más. Cuando me dice juntemos las manzanas de Felipe y las manzanas de Juanita, también debo sumar. Cuando me piden el total, también debo sumar. En la resta este es el símbolo, un guión. Y las palabras que se usan son la resta, sustraer, menos, diferencia, decrecer, disminuir, quitar, deducir. Entonces, cuando yo también encuentro esta palabra, sustrae 5 pechugas de pollo de la nevera, es sacar, ¿cierto? Cuando me dicen saque la diferencia entre un número X y un número Y, debo hacer una resta. El símbolo de la multiplicación es la X. Cuando encontramos estas palabras, multiplicación, multiplicar, producto por veces, quiere decir pues que estamos haciendo una multiplicación. Y este es el de dividir, ¿sí? Que es este símbolo, a veces lo encontramos como un slash. La división, entonces encontramos división, dividir. ¿Cuál es el cociente? Recuerden que el cociente siempre es el resultado de la división y cuántas veces cabe algo en. Entonces, ¿cuántas veces cabe 2 en 10? ¿Cierto? Entonces usted me va a decir, 5 por 2, 10. ¿Listo? Aquí veremos como los términos de las operaciones para que ustedes los tengan claros. Términos de la suma. Pues eso es un recorderis, ¿no? Entonces, las partes de la suma, como muestra aquí, estos numeritos, los que se suman, se llaman sumandos. El resultado se llama suma. Recuerden que nuestros números siempre tienen unidades, decenas, centenas y así sucesivamente, para que tengan presente eso. Los términos de la resta son: el número que va primero es el minuendo, que debe ser siempre mayor, y el sustraendo, que es el menor. Cuando está al revés, se puede hacer la resta, pero este número me va a salir en negativo y ustedes todavía no han visto los números negativos. El resultado es la diferencia. En cuanto a los términos de la multiplicación, ¿cierto? Estos números se llaman factores y el resultado son los productos. Y en los términos de la división, entonces
el dividendo, que es la cantidad que voy a dividir, el divisor, las partes en las que las voy a repartir o a dividir, el cociente, que es el resultado o la cantidad que le toca a cada 6, y el residuo. A veces esto es 0, cuando es 0 la división es exacta, cuando aquí sobra 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número es inexacto. ¿Listo? Para que tengan muy claros esos conceptos, es como un repasito, porque yo les puedo decir cuál es el sumando de tal o cuál es el minuendo, ¿sí? Y recuerden que a veces uno les pone una resta y ustedes ubican mal el minuendo y el sustrayendo, y por eso en ocasiones no nos da la división. En cuanto a el valor posicional de los números, les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes desde hace mucho ven esto. ¿Listo? Que todo número está ubicado. El último número son las unidades, el segundo número, el que le sigue, es las decenas y las centenas, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en este número, ¿cierto? El 4 es una unidad, la decena es el 9, y eso quiere decir que hay 90 unidades. En la centena, esto no representa un 2, sino 200, ¿cierto? De acuerdo a, entonces, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Entonces, este 1 no representa un 1, sino una centena de millón, es decir, 100 millones. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy presente también el valor posicional de los números, y que siempre debemos ubicar las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas para hacer cualquier operación. De eso pues nos habla la profesora en el video de los sistemas numéricos. Nuestro sistema se llama el sistema decimal, es decir, que nuestros números van del 0 al 9 y que de ahí yo hago combinaciones. Entonces, cuando cojo el 1 y el 9 es 19, cuando cojo el 8 y el 7 es 87, cuando cojo 1, 2, 4 y 5 es 1245. ¿Listo? Y de acuerdo pues al valor posicional se da la cantidad. ¿Listo? Es diferente el 9 ubicado en las decenas que el 9 ubicado en las centenas o en las unidades de 1000. ¿Cuál es el taller que ustedes deben entregar para el próximo 18 de febrero? Tienen que entregar la actividad de motivación, que son la resolución de un problema y el sudoku. Después deben hacer la lectura de este texto, que es sobre el avión, ¿sí? Responder estas preguntas con base a esta lectura, y deben hacer unas operaciones y deben saber cuál es una centena y cuál es una decena. ¿Listo? Y hacer un avión en material reciclable. ¿Listo? El siguiente tema que presenta la guía es los números romanos. Los números romanos son pues una forma de numeración que se creó en Roma, y eso nos expresa los números en unos símbolos, ¿cierto? Entonces el 1 es esta I, el 5 es esta V, el 10 es la X, el 50 es la L, la C es el 100, la D es el 500 y la M es el 1000. Generalmente estos números no los usamos para las operaciones matemáticas, sino para los vemos en libros de historia, para separar los capítulos de los libros, en la Biblia, en algunos relojes. Pero para construir estos números se sigue una regla, ¿cierto? Entonces, a partir de la combinación de estas letras se puede formar cualquier número romano. Para ello se colocan las letras de izquierda a derecha, siempre de mayor a menor valor, excepto cuando se quiere restar un valor, se coloca a la derecha un número mayor. Por ejemplo, entonces, cuando yo quiero hacer el 4, pongo el 5, que es la V, y le resto 1,
que es la I. Entonces el 4 va a ser la I y la V. Cuando yo quiero hacer el 8, pongo la V y las tres I's. Eso quiere decir que es el 8. Aquí les dan, dice, por ejemplo, el número 1502 se escribe la M, que es 1000, 500, la D, y el 2. 2 palitos de estos. Aquí, por ejemplo, 1511, entonces se escribe de 1511, entonces yo pondría la M, la D y la X y un 1. Entonces ahí estará el 1511. Entonces, así sucesivamente. Aquí dice, pero si quieres formar el número 95, vamos a escribir primero la X, le voy a restar el 10, ¿sí? La C, y me queda 90, y el 5. ¿Listo? Es muy importante que ustedes lean esto y vean los videos de apoyo que se envían. Entonces, con esa información, ustedes van a llenar este cuadrito y van a escribir en números romanos estos números que están aquí. Entonces, aquí ponen el nombre, su lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento en números romanos. En mi caso sería 13 de febrero. Entonces, 13, entonces la X, 3 palitos, febrero serían 2 palitos y 1982, entonces el 1, la C, la M, ¿cierto? Y la L y 3 Cs y 2 palitos, ¿cierto? Así sucesivamente. Después les piden que pongan su edad. Entonces en mi caso son 39 años, entonces pongo 3X, un palito y la X, ¿sí? Entonces ustedes después de eso van a construir un reloj en material reciclable y van a colocar pues eso en números romanos. Y van a escribir los siguientes números utilizando la numeración romana. Eso me lo tienen que entregar el 18. Entonces, ¿qué me entregan? Las actividades de motivación, el taller del avión y el taller de los números romanos. Eso es lo que me tienen que entregar. Les sugiero ver los videos de cómo se construyen los números romanos. Un abrazo y nos vemos el día de mañana.